también lo harán. Les invito a abrir sus Biblias, Lucas capítulo 2. Vamos a cerrar la serie de Navidad en un texto que en lo particular siempre me ha llamado la atención. Lucas capítulo 2, versos 39 al 50. Esta mañana tengo la versión Reina Valera 60. Vamos a leer de ella. Ya se dan cuenta cómo salen a relucir las pasiones, ¿no? Le invito a leer, no importa qué versión tenga usted en la mano esta mañana. Yo voy a leer el primer verso, ustedes el siguiente, así juntos terminamos en el verso 50. Dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, volvieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después de esto, hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque si algo podemos celebrar este día es tu fidelidad. La tierra ha dado vueltas, todo el sistema alrededor del sol en 365 días y hoy completamos, Señor, esa travesía, no solamente de la tierra, sino también de nuestra propia historia. Gracias porque si algo podemos afirmar, y seguramente mis hermanos conmigo también, pudiéramos decir muchas cosas, pero queremos expresarte a ti juntamente una sola palabra: muchas gracias por ser nuestro Dios, por ser una poderosa realidad de nuestras vidas, por acompañarnos, Señor, aún en valle de sombra de muerte. Tú has estado con nosotros y tu callado nos ha alentado y sabemos que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Señor, recibimos tu palabra en este día. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro entendimiento. Revélanos a Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Como explicara Euclides en días pasados, el Evangelio de Lucas es un evangelio particular. De hecho, quiero animarles para que, si usted tiene planes de reiniciar a leer la palabra, creo que es una de las cosas que hacemos a finales de año. Nos proponemos: este año sí voy a leer la Biblia completa. Ojalá pueda hacerlo. Quiero animarle, como a manera de sugerencia, decirles de que empiece por el Evangelio de Lucas. Es un evangelio muy lindo, muy, muy precioso.
regularmente lo que hacemos es que decimos a la gente empezar por Juan, pero a través de estos años lo que he encontrado en mi experiencia personal es que Lucas es un evangelio tremendo. De hecho, es tan tremendo que es el único evangelista que no fue discípulo directo de Jesús, ¿cierto? Y es el único evangelista no judío, gentil. Entonces le da una perspectiva diferente al evangelio cuando uno lo lee, porque siendo que nosotros, al igual que Lucas, somos gentiles, y cuando estamos utilizando la expresión gentil y no gentil, básicamente si pertenecemos o no de manera genética al pueblo de Dios, a los judíos. Aunque ya sabemos, una vez que entremos y queremos hacerlo este año, si Dios nos lo permite, en los próximos meses, entrar a hacer una revisión del libro de Romanos, aprenderemos con facilidad que Pablo asevera y escribe asegurando que no son judíos aquellos que son circuncidados o no, sino son judíos aquellos que son en la fe. Así es que a esta altura del camino la palabra no sería inmaterial, pero sí es importante que usted y yo entendamos de que Dios, a la hora de revelarse, lo hizo el inicio, al principio, a través del pueblo judío, pero Dios no solamente estaba viendo a Israel, Dios estaba viendo a toda la humanidad que había creado. Esa es la razón por la cual, amados míos, a la hora de orar, necesitamos orar no solamente por aquellos que conocemos, necesitamos orar también por aquellos que no conocemos, porque Dios ama a todo el mundo. O sea, pensar que Dios me ama a mí nada más, y que ama a mi gente, y que ama solamente a los panameños, y a todos los demás los escracha, es una visión muy estrecha del corazón de Dios. Nada más que hay que ir a los evangelios y revisar Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo. Así es que todos los seres humanos están en el corazón de Dios, y Dios tiene un propósito de salvación para todos los seres humanos. ¿Qué queremos usted, o entiendo yo, de parte de Dios? ¿Qué queremos que usted pueda llevarse esta mañana, siendo el último culto del año 2017? Para efectos del mundo occidental, ya terminó todas las fiestas, los comerciantes hicieron toda la plata que tenían que hacer para el resto del año, algunos le dieron el dinero para que pudieran hacer y enfrentar el aumento salarial del próximo año y pagar el aumento de luz también del próximo año, que entiendo que es medio centavo por kilowatts. Ahora, medio centavo por kilowatt suena poquito, pero cuando tú lo multiplicas por la cantidad de luz que consume, son seguramente miles de dólares. Y en la mentalidad de algunos, la mentalidad un poquito distorsionada de algunos, decíamos en días pasados que la gente dice, pues ahí la Navidad es para los niños y Año Nuevo para los adultos. Bueno, Navidad es para todo el mundo. Navidad es para niños y para adultos. Y Año Nuevo también es para niños y adultos, porque a menos que los chiquillos se queden atrás y no crucen el umbral del 2018. Y todos vamos a caminar en esa dirección. De hecho, cuando Israel sale de Egipto, dice en Moisés, y luego lo afirma el escritor de los Hebreos, todos fueron bautizados con el mismo bautismo, todos cruzaron el Mar Rojo. Todos, adultos y niños, todo el mundo cruzó. Esto es algo que nos involucra a todos. Esto de que una fiesta es para uno, otra fiesta es para otro, esa es una mentalidad comercial. Y digo todo esto porque lo que vamos a conversar esta mañana tiene que ver con nuestros niños y con nosotros. Ahora, no piensen niños en términos nuestros cronológicos. Estamos hablando no solamente de niños pequeños, estamos hablando de niños en términos generales, incluyendo a nuestros adolescentes y seguramente también a nuestros jóvenes. ¿Qué hay en el texto bíblico de Lucas? Lucas se toma el trabajo de investigar, como buen científico que era médico, se toma el trabajo de investigar todos los acontecimientos que
en medio de Jerusalén fueron ciertos. Bueno, en toda Palestina fue cierto. Fueron muy ciertos. Él se toma el trabajo de investigar, él se toma el trabajo seguramente de aquellos que habían sobrevivido una vez que él se sienta a escribir el Evangelio, les pregunta, les indaga cómo fueron las cosas. E interesantemente Lucas es el único de los evangelistas que da un detalle tan pormenorizado acerca de la persona de Jesús, en cuanto a su nacimiento, sus primeros años, hasta que le llega la edad de 12 años, cuando en medio de la cultura hebrea, el niño deja de ser niño y se transforma en un responsable personal delante de Dios para cumplir la palabra del Señor. Si usted lee o usted relee conmigo el texto, dice de la siguiente manera: después de haber cumplido, verso 39, con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas se toma el trabajo en los versos anteriores de hablar de la presentación de Jesús en el templo, cuando fue circuncidado el 8º día. Eso tiene una razón aún científica para que sea en el 8º día y no antes. Y presenta una serie de detalles que el resto de los evangelistas no lo presentan. Esa es la bondad y la riqueza de leer los evangelios desde 4 perspectivas diferentes, 4 visiones diferentes de los mismos eventos. Y Lucas enriquece al lector de que los padres de Jesús no eran judíos nominales. No eran judíos nominales, era gente que temía a Dios. Era gente que tenía una relación con Dios. Cuando usted lee los primeros versos, los primeros versos de ese capítulo, recuerdan que el ángel Gabriel aparece primero a Zacarías. Zacarías no cree o tiene duda en su corazón acerca de lo que le está diciendo. Luego aparece a María y luego en sueños le aparece a José. Y todos esos eventos que no son conocidos por el resto de la gente, Lucas no los muestra, con el objeto que usted y yo podamos conectarnos. ¿Y dónde viene el elemento de conectarse, hermanos? A pesar de que Israel había pasado tanto tiempo y la promesa del Mesías no se cumplía, había un grupo de personas que tenían su corazón disponible y abierto porque creían en que Dios cumpliría su promesa. Siempre hay un remanente que espera lo de Dios. Aunque el mundo diga que no, aunque el mundo se turbe, aunque el mundo esté revuelto, hay un remanente que Dios se guarda y espera el cumplimiento de la palabra. A este grupo pertenecían José, María, Zacarías, Elizabeth, Simeón y otros en la historia. A este grupo de hombres, o a este grupo, pertenecían todos aquellos a través de la historia que, a pesar de que estaban viendo lo que estaban viendo, esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios. Y yo me pregunto esta mañana, y les pregunto, ¿pertenecemos a ese grupo de gente que espera el cumplimiento de la promesa? Porque si Cristo vino la primera vez, hermano, Cristo viene la segunda vez también. Y estamos esperando. El mundo puede decir no existe Dios. El mundo puede decir lo que sea. Pero Dios, a través de la historia, ha cumplido su palabra. Y su segunda venida está próxima.
Y necesitamos estar alertas, necesitamos pertenecer a ese grupo de gente. No importa, ¿saben que a Dios no le convence ni le impresionan los números? A través de la historia de la Biblia, a través de la historia bíblica, encontramos varias escenas en donde Dios se vale por sí mismo para pelear. Es más, una de las promesas que Dios le da a Israel antes de entrar a la tierra prometida les dice: no tengan cuidado, yo voy a pelear por ustedes. Uno de ustedes hará correr a 10,000. Obviamente que es una hipérbole. A ver, ¿sí? Una hipérbole. Si uno nada más no puede con otro, no puede con 10,000. Es una exageración. Una exageración para mostrar algo importante. Es Dios el que pelea por nosotros. Así que los números nunca han impresionado a Dios. Por ahí en una de las batallas se presentaron, no recuerdo el número de gente que se presentó a pelear, se contaban por miles. Y Dios le dice a un hombre de nombre Gedeón, dice: dile a los flojos que se vayan. Yo me hubiera ido en esa primera lista, hermano. No se ría usted también conmigo. Dile a los flojos que se vayan para su casa. Y un montón de gente caminó. Eso no es conmigo. Hasta que finalmente pusieron una prueba ahí. Y unos pasaron la prueba y otros no. ¿Saben cuántos pasaron la prueba? 300. 300. Solo 300 pasaron la prueba. Y yo me imagino que Gedeón se enfrentaba a un ejército que les rebasaba en número 1000 veces, más de 1000 veces. Pero con esos 300, Dios hizo lo que tenía que hacer. A Dios no le impresionan los números, porque Él se vale a sí mismo. Así es que, ¿cuántos salvos, cuántos cristianos hay en todo el mundo? Yo no sé. Se cuentan por millones. Pero sobre esta tierra hay más de 7,000 millones de vidas. Y aunque no todo el mundo va a ser salvo, y eso es un hecho, Dios cumplirá su palabra y Jesús vendrá por segunda vez y levantará a su pueblo. A su pueblo. La pregunta es: ¿a qué grupo pertenecemos? ¿A lo que estamos esperando? ¿O somos del montón que dice: yo voy a la iglesia, yo levanto las manos, yo me sé los coros, yo me sé la Biblia, me sé los nombres de la Biblia de tapa a tapa, y cuando llegan los profetas menores también me lo sé todo en orden? Porque no se trata de eso. José, María, Elizabeth, Zacarías, Simeón y demás eran de ese pequeño grupo que, a pesar de que el tiempo había transcurrido, todavía esperaban el cumplimiento de la promesa. Dios ha prometido, amados míos, que vendrá. Vendrá por su pueblo. Yo quiero animarles esta mañana a que seamos de ese pequeño grupo. Señor, todavía espero en ti. Aunque mis hermanos no vayan a la iglesia, aunque nadie lee la Biblia ya, aunque ya nadie se sabe los signos de antes, yo espero en ti, Señor. Tú cumplirás tu palabra. Esto fue tan influyente, hermanos, en la vida de Jesús, que Jesús llegó a ser lo que Dios había propuesto, porque tenía padres que influyeron y le enseñaron.
no se trata simplemente de ir a Jerusalén. Leyeron el texto bíblico y dice que todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que habían 3 fiestas que los judíos tenían que ir todos los años, varones, todos los años a Jerusalén, y tenían que presentarse delante de Dios con algo en las manos. Aquello de, ¿cómo se llama este artista? Con manos vacías, vengo a ti, fuera del lugar. Uno no se puede presentar delante de Dios con las manos vacías. Jesús Adrián, hay que echarle teología a Jesús Adrián. Uno no se puede presentar delante de Dios con las manos vacías. El texto bíblico afirma, tenía que presentarse delante de Dios, porque el presentarse delante de Dios con las manos vacías, ¿sabe qué significa? Dios no ha hecho nada conmigo. Y esa es una mentira, ¿o no? Si usted tuviera que presentarse delante de Dios, de hecho estamos en la presencia de Dios esta mañana, ¿qué le hemos traído al Señor? ¿Qué le hemos ofrendado a Dios esta mañana? Los padres de Jesús le llevaban cada año a la fiesta de la Pascua, como decía la ley. Usted puede mirar el texto ahí en el boletín, vamos a ir avanzando. Así es que los padres de Jesús crearon un ambiente propicio para que Jesús creciera. Ahora, ¿sabe qué hacemos nosotros los evangélicos a tanta distancia y vemos este texto claro? Tiene que, como dice el verso 40, claro que tenía que crecer y fortalecer y llenarse de sabiduría y gracia porque era el Hijo de Dios. Y somos tan evangélicos y tan espiriflautas que respondemos de esa manera. Claro, si era el Hijo de Dios. No, hermano, claro que era el Hijo de Dios. Había una responsabilidad que los padres hicieron. Le enseñaron el texto bíblico, le enseñaron a amar a Dios. ¿Saben que los niños judíos, a ver, cuántos de nosotros hemos leído, hemos estudiado el libro de Levíticos? Los niños judíos estudiaban el libro de Levíticos. Estudiaban, se lo aprendían. ¿Qué ofrenda llevar? ¿Qué ofrenda no llevar? Cuando no sé qué, esta es la ofrenda. Cuando no sé cuándo, esta es la ofrenda. Le enseñaban el libro de Levíticos. Impresionante. Así que a la edad de 12 años, él empezaba a ser moralmente responsable de su propia vida delante de Dios. 12 años. Obviamente, el Señor no es millennial, ¿no? Pero a los 12 años empezaba a ser un niño judío responsable delante de Dios, cumpliendo la ley. Aprendía cómo debía movilizarse, aprendía qué agradaba a Dios, qué no agradaba a Dios, aprendía qué hacer. ¿Quién le enseñó eso a Jesús? Sus papás. Hermanos, para aquellos que tenemos niños o aquellos que tienen niños pequeños todavía, y aquellos que no tenemos niños tan pequeños todavía, somos nosotros, es usted el responsable de enseñar a sus hijos una relación saludable con Dios. Una relación saludable con Dios. Ahora, yo pienso que Dios hace la cosa y no la hace por casualidad, sino que la hace a propósito. Así que voy a pedirle a todos los niños que en este momento me presten atención. Yo sé que me están escuchando, pero quiero que me escuchen con mucha atención. Parte de la responsabilidad nuestra como padres es poder brindar a nuestros hijos un ambiente integral y saludable para su crecimiento. Esto incluye una buena educación,
una buena alimentación. Y quiero hacer un alto, justo aquí. Una buena alimentación no es McDonald's todos los domingos. Oye, no hay ningún papá que me apoye, ningún abuelo, ni nada que me apoye. Me dejan solito para que después me agarren los chiquillos allá afuera. ¿Ah? ¿De que usted poco dijo eso? No es McDonald's todos los días, no es Burger King todos los días, no es Subway todos los días. ¿No es qué? No es pizza, sí, Little Caesar pizza every day. No es eso todos los días. Ya hay uno que está reaccionando, aleluya. No me traiga más que iglesia. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a comer de todo, incluyendo vegetales. Oye, no hay ningún papá que me apoye, yo estoy solo. Yo estoy solo. O es que los papás tampoco comen vegetales y entonces, de repente la cosa viene por ahí. Que los papás no comen y los hijos no comen tampoco. Con los papás millennials. ¿Estás gozoso? Porque estás así, no. Tenemos un problema de salud, y hago un paréntesis, no lo tengo en mis notas, ni siquiera en mis notas aparte, pero sí voy a aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente. Tenemos un problema de salud muy serio con nuestros niños. Tenemos problemas de obesidad. Obesidad, estamos hablando más del 30% de índice de masa corporal. Estamos hablando de obesidad. Ella quitó la almohada a propósito para que yo te viera. Tenemos un problema de obesidad con nuestros niños. Necesitamos tener cuidado. Y ustedes y yo somos los responsables de eso. Tenemos un problema de diabetes en niños, diabetes tipo 2. A ver, hay dos tipos de diabetes, 1 y 2. Diabetes tipo 2, que tiene que ver con obesidad. Entonces uno decía, bueno, eso le da a los viejos. Lo estamos viendo en niños. Usted y yo somos responsables por eso. Los padres de Jesús proveyeron todo el ambiente para que Jesús se pudiera desarrollar, no solamente en el aspecto religioso, sino aún en el ambiente doméstico. Jesús aprendió la profesión de su padre seguramente. Jesús no era un niño. Jesús no era un niño. Jesús tenía una profesión. Y seguramente a través de esa profesión, siendo de que José partió primero que María, con ella siendo el mayor de los hijos, sustentó a su mamá y a sus hermanos. Una de las cosas que nosotros como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos es a trabajar.
Y eso lo empezamos a hacer desde casa, asignándoles responsabilidades. ¡Qué lío! Pero hay que hacerlo. No levanten la mano, pero seguramente usted, como nosotros, qué guerra para enseñar a nuestros hijos mantener su cuarto ordenado, las cosas recogidas. Y el diálogo de siempre. ¿Y por qué siempre me mandas a mí? ¿Y por qué no mandas al otro? Yo lo hice ayer, ¿y por qué no mandas al otro? ¿Sí? Cuando hay varios hermanos en casa. ¿Por qué a mí nada más? A ti nada más porque eres hijo único. No, yo no tengo a nadie que haga nada. Eso lo viví yo. ¿Y por qué a mí? Porque eres hijo único. ¿Y por qué al otro? ¿Por qué al otro no? Ok. Entonces, pensar, hermanos, que Jesús, porque era hijo de Dios, llegó a ser el hombre, el profeta de Israel, el Mesías de los judíos, el Salvador del mundo, porque simplemente era el hijo de Dios, es una conclusión simplista ante la complejidad de lo que se vive en un hogar. Tenemos una responsabilidad delante de Dios por nuestros hijos, de poder enseñarles el temor de Dios, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a que Dios es real. Necesitamos enseñarles, nuestros hijos necesitan aprender de una relación estrecha con Dios. Ahora, nuestros hijos aprenden por imitación, y ahí es donde nos toca a nosotros como adultos. Nuestros hijos nos están viendo a nosotros. Dice el texto bíblico que Jesús subía todos los años con sus padres a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ahora, aquellos de ustedes que están más interesados saben que Nazaret quedaba en el norte. Nazaret quedaba bien al norte, en la provincia de Galilea. Estamos hablando bien al norte. Jerusalén estaba al sur. Así es que había que caminar un buen trecho. Es por eso de que el texto bíblico afirma, o dice más bien, que un día de camino buscaron en la compañía, y era que como el trayecto tomaba días, varios días, en hacer el viaje desde Nazaret hasta Jerusalén en el sur, la gente se agrupaba. La gente iba en grupos de compañía, así como cuando salimos a los paseos familiares, la gente iba en grupo y se hacía más llevadero el paseo, bueno, paseo entre comillas. La gente iba conversando, había una relación familiar, se conocían los vecinos, los parientes, los amigos. El camino era escabroso, no contaban con las carreteras que tenemos hoy día, era atravesando montañas, desierto. Así que los padres de Jesús toman la decisión, y Jesús mira con el ejemplo de sus padres cómo buscar de Dios, cómo servir a Dios y cómo amar a Dios. Así aprenden los chiquitos, mirando el ejemplo de otros, de los mayores. ¿Qué están viendo los niños en nosotros? O los más jóvenes, nuestros adolescentes, ¿qué están viendo en sus padres? ¿Están viendo un hombre y una mujer que buscan a Dios? ¿Están viendo un hombre y una mujer que aman a Dios, que hacen su apartado y les ven orar, nos ven orar, nos ven con la palabra en la mano, estudiando la palabra, nos ven en los cultos, congregándonos, nos ven alabando a Dios y levantando nuestras manos, nos ven adorando al Señor y abriendo nuestra boca para bendecir al Señor?
los chicos van a imitar lo que ellos ven en nosotros. Así que desde esa perspectiva, José y María hicieron un trabajo excelente. Hicieron un trabajo excelente. Jesús, a la edad de 12 años, dice que se quedó en el templo y los doctores de la ley estaban asombrados de sus respuestas y asombrados de las preguntas. ¿Quién ha dicho que el asunto de buscar a Dios es cosa de adultos? Para los viejos. ¿Quién ha dicho que buscar de Dios es cosa de mujeres y no de hombres? ¿Quién ha dicho que servir a Dios es cosa de jubilados? ¿Quién ha dicho eso? Yo no encuentro eso en la Biblia. Encuentro a un niño que se ha metido con Dios y fue hasta la cruz. Hubo padres que influyeron en esa vida. Ahora escúcheme, por favor. Si bien es cierto, estamos hablando de un niño de 12 años, quiero animarle a que usted y yo abramos nuestra mente y nuestros corazones, porque al final del camino Jesús fue el que dijo que si no nos hacemos como niños, no entraríamos en el reino de los cielos. ¿Lo recuerda? Conmigo. Fue Jesús el que lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez la característica más importante, hermanos, es que un niño siempre tiene un corazón para aprender. Y de vuelta al verso 40 del capítulo 2. Permítanme leerlo para ustedes. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Tremendo desafío para este 2018. No solamente para los niños, sino para todos nosotros. ¿Por qué no, como adultos aún, aspirar en el nombre del Señor, tal cual lo hizo Jesús? Crecer, fortalecerme, llenarme de sabiduría y que la gracia de Dios resida sobre mi vida. Tremenda aspiración para el 2018, tremenda meta para el 2018. Yo quiero animarle, hermano, hermana, que para este próximo año 2018 su meta y mi meta delante de Dios sea crecer para Dios. Crecer para Dios. Crecer para Dios. Crecer para Dios. Dígale al hermano que tiene al lado: yo quiero crecer para Dios. Quiero crecer para Dios. Quiero crecer para Dios. No solo quiero crecer para Dios, quiero fortalecerme en el Señor. Quiero fortalecerme en el Señor. Señor, fortaléceme. Quiero fortalecerme en ti. Y esto no tiene nada que ver, amados míos, con el tiempo que yo tenga de estar en la iglesia, ni con el rol que juegue dentro de la iglesia del Señor, en la iglesia local. Tiene que ver con una relación con Dios. Tiene que ver con mi relación con Dios. Yo entiendo que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y soy su hijo no importa cuántos años tenga. Años cronológicos me refiero. Últimamente estoy hablando de eso mucho porque ya llegué al 6º piso, hermano. Jamás hubiese pensado yo haber llegado hasta aquí.
De hecho, mis hijos ahí están. Lo tuve que parar en estos días porque era un bullying. Digo, papá, ya tiene 60 años. Sí, pero no los aparento, mira. El otro día hice una fila de jubilados. Me puse en la fila de jubilados y digo, wow, qué bien se siente, estaba vacía. Y me atendieron rápidamente. Ay, y pedí mi descuento también. Aleluya. No tiene nada que ver con nuestra edad cronológica, hermanos. No importa cuántos años tenga usted, tenga yo, todavía somos hijos de Dios, somos hijitos de Dios. Lea primera de Juan. Juan dice, hijitos. Tenemos un papá, hermanos, tenemos un papá amoroso, victorioso, que nos salva, nos guarda, y somos sus hijitos. Usted es hijito de Dios y usted es hijita de Dios. Tal vez su cara dice otra cosa, pero somos hijitos de Dios. Somos hijitos de Dios. Y mientras estemos de este lado del cielo, usted y yo necesitamos entender que yo quiero crecer en el Señor, yo quiero fortalecerme en el Señor. Yo deseo que tu gracia, Señor, esté sobre mí. Fíjense, esto es interesante. Y con este pensamiento casi cierro. Todavía tengo 10 minutos. ¿Recuerdan que cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y ella pregunta, ¿y cómo va a ser esto porque no conozco varón? El ángel respondió, tranquila, la sombra del Señor vendrá sobre ti, por esa es la razón que el ser que llevas en tu seno es engendrado del Espíritu de Dios. ¿Lo recuerdan? Palabra más, palabra menos. Yo quiero que usted redescubra conmigo en Juan capítulo 1, por favor. Verso 12, y quiero que lo lea conmigo. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 12. Y quiero que lo lea conmigo, el 12 y el 13. ¿Lo tienen? Leámoslo suavemente. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El mismo nacimiento que tuvo Jesús es el mismo nacimiento que tenemos nosotros. Vuélvalo a leer. No estoy hablando de herejía, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Jesús no nació por voluntad de varón, ni de carne, fue engendrado por Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos engendrados por Dios, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino por Dios. El mismo nacimiento que tuvo Jesús es el mismo nacimiento que tuvimos nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la razón por la cual su gracia está sobre nosotros. Así es que puedo crecer. Hermano, yo lo desafío en el nombre de Jesús a que usted crezca en el 2018 para Dios. Quiero desafiarlo en el nombre de Jesús a que usted se fortalezca en el Señor en este próximo año. Y agrega el evangelista: yo lo desafío a que seamos llenos de sabiduría.
en este 2018. Porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Así que cuando estamos hablando de Navidad y de esa última parte que Lucas capta en su evangelio de Jesús, dicho sea de paso, no sabemos desde la perspectiva bíblica nada de Jesús después de ese pasaje, hasta que reaparece nuevamente a la edad de 30 años. Hay mucha especulación por ahí, hay mucha gente que está haciendo investigaciones, no sé qué tan viables o reales sean las investigaciones, es inmaterial. Yo me conformo con lo que el texto bíblico afirma. Y puedo seguir porque está lloviendo y ninguno puede moverse para ningún lado. Con paraguas. O sea, terminen. ¿No le parece, Señor, yo quiero crecer? Yo quiero fortalecerme en ti. Yo quiero que tú me llenes de sabiduría. Necesitamos sabiduría, hermanos, para no meter la pata. ¿Cuánto hemos metido la pata? Necesitamos sabiduría de Dios. Y dice el texto bíblico, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala. ¿Por qué no se junta con varios hermanos y vamos a orar en esta dirección? Señor, así como Jesús tuvo padres que se comprometieron en levantarlo, y si usted es papá en medio del grupo, Señor, vaya, necesito sabiduría, Señor, para poder levantar a mis hijos y dar ejemplo. Y luego lo vamos a hacer de manera individual. Señor, yo quiero crecer para ti en este 2018, quiero servirte, quiero fortalecerme en ti, quiero sabiduría, Señor. Júntese con otros.